Gracias a todos ustedes por su amable sintonía aquí en este canal y también por suscribirse a este canal y por igual oprimir el botoncito de like, porque entonces de esa manera los mensajes que presentamos aquí se difunden mucho más. Para los que no me conocen, soy el pastor Haroldo Samuel Camacho, ya pensionado, ya jubilado, y por muchos años yo fui pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como también profesor de seminario, evangelista y también director, uno de los directores de campo acá en los Estados Unidos. En esta serie yo he estado comparando la teología o la doctrina de la salvación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con la doctrina de Trento, es decir, la doctrina de Roma. Y algunos que tal vez han estado escuchando más cuidadosamente han escuchado que yo he dicho que Elena White se copió de varias fuentes, o se copió de los escritos de Trento, o se copió de los escritos de Lutero en algunos casos, de tal modo que sus escritos no son originales. Ella usó una gran colección de libros y también de secretarias que investigaban otros libros, y muchas veces ni ella misma fue quien formaba y organizaba los libros, sino sus secretarias, y ella leía lo que ellos habían hecho y le añadía un poco aquí, tal vez otro poco allá, y fue así como muchos de sus libros fueron formados. No obstante, ella alegaba que lo que escribía lo recibía por visión y que se despertaba y escribía arduamente relatando lo que ella había visto en estas visiones, las cuales, según algunos cálculos, fueron más de 2000 visiones que ella tuvo a lo largo de su carrera como autora. Por ahí, por el año 1975, cuando el mundo todavía era joven, refiriéndome a mi propia edad, había un pastor adventista de una iglesia en California que era muy estudioso de los libros de Elena White. Por así decirlo, era whiteista. Al igual que yo leí, diría yo, todo lo que escribió Elena White y fue publicado. Nunca entré a los recintos, a la bóveda donde se guardan otros escritos de White que nunca fueron publicados. Pero además de los libros publicados en inglés, yo leí la colección de revistas adventistas en inglés y muchas otras revistas que se escribieron en la temprana época de la vida de la iglesia adventista. Pero el pastor Walter Rea, así se pronuncia en español, yo creo que lo pronunciarían Rea porque se escribe W-R-E-A, Walter Rea, era mucho más estudioso que lo que yo fui durante mi época como adventista, como pastor adventista.
Y de hecho la razón por la cual los pastores adventistas utilizan los escritos de White en sus sermones es porque es mucho más fácil ir a los escritos de Elena White para ver qué dijo Elena White acerca de esta o aquella parábola o de algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Es mucho más fácil hacer eso que ir directamente el griego, el hebreo y estudiar profundamente, ver la relación de un texto con el otro. Y es por esa razón que hasta el día de hoy en muchos púlpitos de la iglesia adventista, cuando se cita a Elena White, no solamente es la cita que escuchan, sino la narración que ella cuenta en sus libros. Y sí, para el pastor le ahorra mucho tiempo hacer eso. A veces los pastores leen sus sermones directamente de algún libro de White. En otros púlpitos adventistas ya no se predica tanto la doctrina adventista, especialmente en las iglesias, yo diría, más liberales, más adineradas, donde hay un laicado tal vez más instruido, de profesionales, etc. Allí se predica psicología, cómo tener buenas relaciones entre la familia, con los hijos, cómo entender la política mundial, y cosas así es lo que se predica en muchas otras iglesias. La Biblia en sí como texto en el cual los pastores se han profundizado y han predicado, no se predica tanto, porque los dirigentes de la iglesia, sean asociaciones, misiones, uniones, hasta de la asociación general, mandan su propia agenda de predicación. Tienen que predicar sobre Elena White como la profetisa inspirada, tienen que predicar sobre el sábado, y cuando uno es pastor, uno recibe una gran cantidad de correo de parte de las organizaciones superiores diciéndole a uno lo que uno tiene que predicar y lo que no. O es decir, omiten las cosas importantes que uno pudiera predicar, tal cual como hemos estado diciendo de la justificación por la fe. Así que Walter Ray era uno de estos pastores muy instruido en los escritos de White y en otros escritos de la época de White. Porque White no fue la única que escribió durante su época, era una época de gran fervor literario y religioso en el noreste de los Estados Unidos, inclusive en Inglaterra y en otras partes de Estados Unidos, pero el noreste, el estado de Nueva York, Massachusetts, Rhode Island, Maine, esos fueron estados donde hubo otros escritores no adventistas, presbiterianos, metodistas, que escribían libros sobre la vida de Jesús. Walter Ray, además de leer a White, leía alguno de estos otros libros. Y uno de los libros que leyó fue Escenas nocturnas en la vida de Jesús. En inglés el libro sería Night Scenes from the Life of Jesus. Escenas nocturnas de la vida de Jesús. Y al leerlo, él comenzó a notar, casi capítulo por capítulo, una gran similitud, un gran parecido entre el libro Escenas nocturnas de la vida de Jesús y el libro El deseado de todas las gentes. Hasta que se le ocurrió hacer un estudio de columna por columna del libro El deseado de todas las gentes y el libro Night Scenes
of the Bible, from the life of Jesus, de la Biblia y de la vida de Jesús, y se sorprendió al ver la gran correspondencia, la gran coincidencia entre no solamente la manera de relatar la historia, sino también de sacar la moraleja, de sacar la lección espiritual. Y él dijo, esto no puede ser. Así que iba leyendo párrafo por párrafo de ambos libros y se dio cuenta que al menos más del 60% del libro deseado de todas las gentes fue tomado de ese libro, Escenas Nocturnas, con pequeños cambios y conexiones literarias aquí y allá. Y no solamente eso, sino que fue a otros libros, particularmente el libro Conflicto de los Siglos, y allí él notó que las secciones históricas, que casi todo el libro es histórico, era una copia parafraseando lo que había en otros libros históricos de su época. Y finalmente, Walter Ray vio que entre el 80 y el 90% de los libros de White habían prestado material literario de otras fuentes, de otros escritores de su tiempo, sin darle el crédito a esos autores. Es decir, fue un plagio literario que tomó estos pensamientos, estas descripciones, narraciones literarias de otros libros y formó su propio libro. Todo el conjunto de libros que se llama El Conflicto de los Siglos, esos libros que, a ver cómo es, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles y El Conflicto de los Siglos. Todavía me recuerdo que la mayor parte de esos libros es un plagio de otros libros de su tiempo. Y Ray no podía creer lo que había encontrado. Y siendo una persona honrada, él tomó todas sus páginas de estudio, todos sus escritos, todas sus comparaciones que había hecho, y pidió una cita con los dirigentes de la Asociación General, particularmente los del Fideicomiso White, porque el Fideicomiso White siempre había insistido que los escritos de White eran originales, que eran una copia fiel de lo que Elena White había visto en visión, y que cuando el ángel hablaba, ella tomaba palabra por palabra lo que el ángel decía, es decir, el presunto ángel guía que ella dice que le guiaba. Y él tomó todos estos escritos y le concedieron la cita y más de una reunión con un comité que delegó la Asociación General para estudiar el caso de Walter Ray. Walter Ray le pedía a esta comisión de la Asociación General que ellos salieran públicamente en la revista adventista y diera cuenta de lo que él había encontrado y que dijera que sí, que Elena White prestó escritos y
de otros autores de su tiempo y que diera una explicación del por qué. Años antes había algunos, como Cartwright y otros, que habían hecho los mismos alegatos mucho más cerca a su tiempo, pero la divulgación, los medios de comunicación no estaban allí como lo estaban en el año 1980, cuando comenzaron estas reuniones. Y Walter Ray les dijo: si ustedes no denuncian, o más bien si no son abiertos a lo que yo he encontrado, yo voy a publicar un libro al respecto y lo voy a hacer público y lo va a conocer la prensa y otros. De tal modo que el comité se reunió para estudiar estos alegatos de Walter Ray. Un hombre muy concienzudo, muy honrado, muy honesto, pero él quería que se supiera la verdad que él había encontrado, que White había plagiado literariamente lo que él calculaba entre el 80 y el 90% de sus escritos, y había prestado, según Walter Ray, material de hasta 75 libros publicados ya durante su tiempo. Esto puede sonar como un recuento de un estudio de detectivismo, porque contiene cosas muy, bueno, por así decirlo, que pican la curiosidad del por qué y cómo fue que pasaron las cosas. El comité de la Asociación General, y yo estoy seguro que para muchos de ustedes que están escuchando este video, a pesar de que esto ya es historia patria, por así decirlo, lo van a escuchar por primera vez. Y les va a parecer como que es algo nuevo, es algo que tal vez me estoy inventando, ¿no? Pero esto ya es historia, esto sucedió. El comité de la Asociación General decidió anticipársele a Walter Ray. Walter Ray había dicho que les daba un año para comunicar esto a la iglesia, o si no, él iba a publicar su libro, que ya lo tenía preparado. Lo único que faltaba es mandarlo a la casa publicadora. Pero la iglesia decidió adelantarse de una manera muy astuta. Pero creo que, como dice el dicho por allí, el tiro le salió por la culata. Veamos, ustedes juzgarán. Porque el comité se puso a analizar qué podemos hacer. Finalmente decidieron contratar a un abogado experto en derechos de autoría, tanto derechos de autoría
presentes, actuales. Para aquel entonces era 1980. Uy, eso ya hace más años de lo que yo quisiera pensar. Yo era un pastor todavía bastante joven. Acababa de regresar del Perú después de haber estado allí de misionero 4 años. Venía enfermo, debilitado, me había enfermado por allá bien feo con tifoidea y otras cosas. Y bueno, estaba recién instalado como pastor asociado en una iglesia allá en California, cuando comencé a escuchar todos estos rumores. Pero yo era un whiteista, es decir, yo defendía fielmente los escritos de White. Y hay algunos alumnos que yo tuve en la Universidad del Perú, el que en aquel entonces se llamaba el Seminario Adventista Unión, que recuerdan cuánto defendía yo los escritos de White. Que ahora que yo, bueno, ahora ya hace más de 15 años, cuando comencé a poner estos estudios en Facebook, me reclamaron diciendo: pero pastor, ¿qué le pasó a usted? Si usted era un seguidor tan fiel y un defensor tan fiel de la doctrina White. Bueno, es que yo también descubrí la verdad, así como Walter Ray. Pero en aquel entonces, cuando yo comencé a escuchar los rumores de lo que Walter Ray había encontrado con respecto a White, yo casi me rasgo las vestiduras. ¿Cómo puede ser posible? Y se me pararon las orejas para saber qué estaba pasando. El caso es que la Asociación General contrató a una firma de abogados especializada en derechos de autoría, tanto del presente, el presente siendo 1980, como derechos de autoría en la antigüedad. Y al reunirse con esa firma, ellos decidieron, por así decirle, la firma y los líderes de la iglesia decidieron poner el caso en manos de un tal abogado Remick. Voy a mostrarles la foto ahora en breve. Pero lo que ustedes están viendo aquí es la portada de la Adventist Review, órgano general de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en inglés, 17 de septiembre de 1981, como ustedes pueden ver allí. Y el artículo principal se titula "El uso de fuentes por Elena White". Es el primer artículo que aparece en la revista, y esto es una fotocopia. Ustedes pueden ver aquí, el redactor de aquel entonces era el famoso Kenneth Wood, y yo conocía a todas estas personas que están acá. Una redactora asociada era Jocelyn Fay, una linda persona, etc. Y aquí aparece el primer artículo, el uso de White, de fuentes literarias. Y dice que abogado de derecho de autoría en Washington concluye que Elena White no plagió y que sus obras no constituyen un quebranto del derecho de autoría, del copyright. Y hay varios artículos. El caso es que la firma Diller, Remick y White le entregaron el caso a Vincent L. Remick. Vincent Remick era uno de los dos dueños de la firma.
Pero como vamos a ver, hay algo muy interesante aquí. No sé si ustedes pueden ver. Sí, aquí se puede ver de una manera más exacta. Dice Ramick, a Roman Catholic, un católico romano. La iglesia adventista, los líderes, sabían lo que estaban haciendo. Ellos contrataron a sabiendas un abogado de derecho de autoría de la Iglesia Católica Romana. Y según esto, dedicó más de 300 horas investigando acerca de 1000 casos relevantes en la historia legal americana y que luego concluyó en una opinión de 27 páginas diciendo, fundamentada en nuestro repaso de los hechos y precedentes legales, Elena White no plagió y sus obras no constituyen un quebranto de la ley de derecho o pirateo. Un católico romano. ¿Por qué no acudieron a un luterano? Todo esto tiene que ver con la doctrina de la justificación por la sola fe. Ustedes han visto cómo en mis videos previos yo he demostrado que la doctrina de la justificación por la fe, lo que es la doctrina de la salvación de la iglesia romana con la iglesia adventista, es en el meollo, es sustancialmente igual. Por lo que la iglesia adventista no acudió a ninguna firma luterana donde la doctrina de la justificación por la fe es totalmente diferente a la católica y a la adventista, acudió a una firma católica romana para que ellos le dieran el visto bueno a los libros de White. Y total que el señor Ramick da una entrevista, y ustedes pueden ver aquí la entrevista que le hicieron al abogado Ramick. Estos son varios dirigentes de la iglesia adventista. Este de acá es Victor Cooper, secretario de comunicaciones asociado de comunicaciones. Este de acá es Roger Kuhn, que era secretario del fideicomiso White. Y este de acá es Warren Jones, que en aquel entonces era el abogado general de la Asociación General, porque la Asociación General tiene un conjunto, tiene un buffet de abogados para defenderse de diferentes causas, y eso lo pagan ustedes, mis hermanos y mis hermanas, de sus diezmos. Aquí está el abogado Vincent Ramick. Aquí hay otra foto de Vincent Ramick. ¿Qué nos dice Vincent Ramick? Y en esa entrevista, esta entrevista, él dice que le llevó más de 300 horas de lectura, incluidas las historias de jurisprudencia. Entonces, él dice que él comenzó con un prejuicio en contra de Elena White, es decir, él sospechaba que ella sí había plagiado.
Es muy interesante. Entonces le pregunta el comité, entonces, ¿fue leer sus escritos lo que te hizo cambiar de opinión? Responde Ramick, fue leer sus mensajes en sus escritos lo que me hizo cambiar de opinión. Y creo que hay una distinción, una diferencia muy destacada aquí. Es decir, Ramick vio una diferencia entre la acusación de plagio y los mensajes de Elena White. ¿Podrías descubrir la distinción que ves? Ramick, creo que los críticos han perdido el tren por completo al centrarse en los escritos de la señora White en lugar de centrarse en los mensajes de los escritos. ¿Qué encontró en sus mensajes, señor Ramick? ¿Cómo te afectaron? Y aquí está. Es decir, se le salió el as de la manga. Es que siempre es así. La mentira nunca se puede guardar muy lejos. El mismo mentiroso se da a conocer por mentiroso. Porque Ramick dice, la señora White me conmovió. Con toda franqueza, ella me conmovió. Soy católico romano. Ahí salió. Él encontró en los escritos de White la misma doctrina, el mismo mensaje que hay en el Concilio de Trento como católico romano. Y ahí él sin querer se destapó. Él dice, ella me conmovió. Soy católico romano. Y luego él dice, pero católica, protestante, lo que sea, ella me conmovió. En otras palabras, él dice que puede ser que ella era católica. ¿De dónde sacó esa conclusión? Pues de sus escritos. Él dice católica o protestante, lo que sea. Porque ella escribe cosas copiadas del Concilio de Trento y escribe cosas protestantes de Lutero, lo que sea, dice él. Ella me conmovió. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió conmovido? Bueno, es decir, aquí encontró lo mismo que le había conmovido en el catolicismo. Le conmovió a Elena de White. Y dice, y creo que sus escritos debieran conmover a cualquiera, a menos que tenga prejuicios permanentes y sea inquebrantable. En otras palabras, el catolicismo debería conmover a cualquiera, como también el adventismo. ¿Por qué es que hay tanto católico romano que salta del catolicismo y entra al adventismo? Porque básicamente encuentra la misma doctrina de la salvación, pero tal vez en muchos aspectos más tolerable que en el catolicismo. Pero el catolicismo infunde miedo, que te vas al infierno, que te vas al purgatorio. Y la iglesia adventista te infunde miedo, que te vas a perder si no haces esto y aquello. Que el Señor te rechaza, que no digas que la salvación es por la sola fe, porque te vas a perder. Eso mismo lo dice Trento, como nosotros vimos en los cánones, en las maldiciones de Trento. Así que Ramick, sin querer queriendo, se destapa y dice, soy católico romano. Y de ella él dice, católica o protestante, pues yo no sé. Y es cierto. Es difícil saber si Elena White era católica o era protestante.
esta no fue cualquier firma. Esta firma es una firma de alto costo. Aún en 1980, la Iglesia Adventista, tratando de ser transparente, nunca ha dicho cuánto le costó contratar a la firma de Ramick. Pero allí había mucha plata detrás de eso. ¿Quién sabe? No lo hizo, sabiendo y conociendo los abogados, no lo hicieron gratuitamente. Pero lo que hay aquí algo que pica la curiosidad. ¿Ustedes piensan que este abogado de alto calibre en Washington, D.C., siendo un buen hijo de Roma, teniendo en sus manos este paquete de escritos de Elena White y la pregunta de la Iglesia Adventista que buscara y diera una opinión legal si había plagio en los escritos de White? ¿Acaso el caballero no agarró su teléfono? En aquel entonces no había muchos teléfonos celulares, pero habían esos teléfonos antiguitos, ¿no? Agarró su teléfono e hizo una llamada a Roma. Roma es un gobierno. Y así como un gobierno, ellos están organizados. Un cardenal estudia lo que está pasando en las sectas, testigos de Jehová, mormones, adventistas el séptimo día. Otro lo que está pasando en los luteranos, presbiterianos. Agarró una llamada y pidió hablar con quien tuviera que ver con la Iglesia Adventista del séptimo día. Esto yo no lo puedo comprobar. O tal vez he leído muchas novelas de espionaje. Pero, ¿quién dice que no? Es más probable que sí que no. Y habló con alguna autoridad en Roma, que tal vez fue hasta el Papa. ¿Y saben ustedes quién era el presidente de la Iglesia Adventista durante este tiempo? Era Neil Wilson, el papá de Ted Wilson, que es presidente ahora. El señor Ramick, fíjense, el señor Ramick dice que el único libro que leí completo, El conflicto de los siglos. Pero en realidad, antes de terminar mi investigación, había leído una gran muestra representativa de sus libros. Y él, acusa que sí leyó el conflicto de los siglos de tapa a tapa. Estoy tratando de ver aquí otro lugar donde él habla del conflicto de los siglos, que lo leyó de tapa a tapa, sin encontrar ningún problema con el conflicto de los siglos. Pero por favor, es católico romano. Y el conflicto de los siglos es en gran parte hostil contra el catolicismo romano. Dice, obtuve una copia del conflicto de los siglos de la señora White. En el conflicto de los siglos, White denuncia al papado como el anticristo. Dice que el papado va a perseguir a la iglesia por la observancia del sábado, que va a obligar a todos, a que los que no observan
el domingo, que no puedan comprar ni vender, y es un libro en contra del papado totalmente. Termina con que el papado está persiguiendo a los adventistas en los montes. Y Ramick dice que todas estas cosas le conmovieron. En otro lugar aquí, Ramick dice que lo hicieron una mejor persona. El resultado fue que él llegó a ser una mejor persona. Es decir, él llegó a ser un mejor católico al leer los escritos de White. Dice, son simplemente sus mensajes, es simplemente lo que recibes al leer algo, te hace creer un poco más firmemente en las cosas que quizá has creído, y has creído un poco menos en el pasado. En otras palabras, el leer a White lo hizo un mejor creyente católico romano, porque allí encontró la doctrina de Roma. A pesar, y como yo les he dicho, ¿no? A pesar de todo lo que Roma dice, lo que White dice, que van a ser perseguidos, y la ley dominical para acá, y el escape y la fuga a los montes y cuanto, entonces, él dice, la señora White me ha hecho entenderlo un poco mejor, es decir, a sí mismo. Y por eso creo que hoy soy mejor persona que cuando comencé este proyecto. Ahora, yo quisiera decirles a ustedes que vayan y ustedes investiguen por sí mismos esta historia. La historia de Ramick y su fallo. Al fin, Ramick dijo que en el tiempo de White era permitido tomar prestado ideas y mensajes de otros autores sin quebrantar el derecho literario. Pero esa es solamente parte de la historia. Otros historiadores han dicho que los mejores autores de su tiempo daban crédito a los autores que citaban. Y si de veras Elena White era guiada y dirigida por el Espíritu Santo, ¿por qué el Espíritu Santo no le dijo a White: no, mijita, tienes que dar crédito de los autores, porque de otro modo te van a criticar en el futuro? Fue una falla del Espíritu Santo en no decirle a White lo que tenía que hacer cuando estaba copiando de otros libros. Lo que les iba a decir es que si ustedes quieren ver y estudiar esto por sí mismos, pues van a tener que hacer un poquito de trabajo. Porque aquí está la revista adventista del mismo mes de septiembre de 1981. En español, José Tabuenca, que tal vez algunos adventistas de aquel tiempo recuerdan el nombre. José Tabuenca era el redactor general de la revista, el director de la revista adventista. Y yo hice aquí un estudio de 3 meses antes de septiembre y 3 meses después, y en ninguna parte, en ninguna de estas revistas adventistas en español dan parte del estudio de Ramick o del plagio de Elena White. Ellos no querían que el público hispanohablante en toda Latinoamérica fuera informado sobre este problemita que había con los escritos White. Porque ellos consideran que la base fundamental, la base de apoyo
de la Iglesia Adventista está en Latinoamérica. Así que ellos no querían sacudir el avispero publicando esto en la revista Adventista en español que se difunde por toda Latinoamérica. Solamente lo hicieron en la revista Adventista en inglés. Y yo aquí, esto está aquí en español porque le pedí a Google que me lo tradujera. Así que esta es una traducción de Google. Pero realmente es en inglés. Y esto me lo ha traducido Google. Ahora, una pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, y gracias por su paciencia, porque yo comienzo a hablar de estas cosas y tengo que sacar pues todos los gatos que hay escondido en esa bolsa. ¿Quién le debe a quién? Recuerden que yo he dicho que la Iglesia Católica tiene mucha paciencia. Esa llamada, sí, es que sucedió de Vincent Ramich. Si es que se hizo una llamada al Vaticano preguntándoles ¿qué hago yo? Porque aquí hay una iglesia muy importante en Norteamérica, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que me pide a mí que le dé una opinión sobre su fundadora, sobre los escritos de su fundadora, sobre cuál ellos basan su razón de existir. Y está hablando con algún cardenal, con alguien en el Vaticano, y diciéndole, yo tengo en mis manos todos estos escritos y me han pedido que yo les dé una opinión sobre el mensaje que hay acá. Roma fue muy astuta. ¿Quién sabe a quién consultaron? Detrás de todo eso estaba el cardenal Ratzinger, que era el que vigilaba todo contacto con el protestantismo, el que luego llegó a ser el Papa Benedicto XVI. Detrás de todo contacto y detrás del ecumenismo estaba Ratzinger, un hombre muy astuto. ¿Qué suponen ustedes le habrá dicho al abogado Ramich? Ah, no, que los adventistas dicen que nosotros vamos a perseguir, no, que ella es una falsa, que eso no puede ser así, que no sé qué, que no sé cuándo. La Iglesia Católica fue muy astuta. Y si es que esa conversación sucedió, y lo admito, aquí estoy yo haciendo un drama sobre esto, lo admito, porque yo no tengo prueba de eso, pero sí la prueba del otro lado sí existe. Ramich no se conmovió en lo mínimo al leer en el conflicto de los siglos que la Iglesia Adventista consideraba a su Papa, al jefe de su iglesia, lo consideraba el anticristo. Él no se enmutó. ¿Eso fue por convicción propia o porque le dijeron por teléfono? No digas nada acerca de eso. Los queremos allí mismo porque ya los tenemos en la bolsa. No los vayas a alterar. Ellos necesitan escuchar de parte nuestra, porque al venir a nosotros, a que nosotros le demos el aval, el visto bueno a los escritos de White, ellos nos están considerando a nosotros como los superiores. Nos están considerando a nosotros como la autoridad. Entonces díganle que sí, que esos escritos son muy buenos, que conmovieron tu vida, que tú eres un mejor católico por todo eso. Sea cual sea el contacto con Roma, si es que lo hubo, Ramich, por su propia parte, fue suficientemente inteligente
para no meterse en problemas teológicos con la iglesia adventista. Él no dice aquí en ningún lado, bueno, después de leer el conflicto de los siglos, pues yo tengo un poco de problema con eso del Papa y que es el anticristo. No. Él no se conmovió por eso, ni por la observancia del domingo, ni por la observancia del sábado. Él dijo, ella me ayudó a ser un mejor católico romano. Y eso lo diría cualquier cardenal encumbrado en Roma. Que los escritos de White contienen teología que apoya la teología romana. ¿Y dónde queda la justificación por la sola fe? Pues Ramig le ayudó a enterrar en la iglesia adventista con su discurso. La intención de la iglesia adventista era, se fijan, hasta los católicos están apoyando a Elena de White. Pero había otra razón teológica que aquí los adventistas, en toda esta revista adventista, ellos no admiten. Ellos nunca le preguntaron a Ramig, ¿usted vio alguna relación entre la teología católica y la iglesia adventista? Nada, silencio. Es pura cortina de humo para esconder la verdad. La verdad que en la iglesia adventista se predica otro evangelio. No es aquel evangelio puro de la vida de Jesús que se encarnó, vivió una vida perfecta a nuestro favor, fue crucificado llevando sobre su cuerpo nuestros pecados, fue sepultado, representándonos allí a nosotros en la muerte eterna, y resucitó para dar testimonio que nuestros pecados han sido perdonados. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús.